Reciban un cordial saludo nuevamente acá en otro video en este caso el tema de desarrollos limitados, que para este tema vamos a brindar algunas definiciones. En este caso vamos a definir lo que llamamos la O de Landon, que es básicamente una relación que tienen dos funciones, ¿verdad?, cuando se acercan a un valor determinado. Y en este caso vamos a tomar dos funciones, f de x y g de x, cuyo cociente en el límite de x cuando tiende hacia a tiende a dar 0. Y su notación estaría representada de esta manera: f de x igual a O de Landon de g de x cuando x tiende a ser a. Muy bien, la O pequeña Landon o O de Landon nos ayuda a definir una relación entre dos funciones básicamente que se comportan muy similar. Debido al límite que generan, básicamente podemos determinar que para encontrar ese límite, en el caso de x que tiende a ser 0, la función que está en el numerador tiende a tener un comportamiento muy similar a la que está en el denominador, pero digamos como de mayor grado, o que corre más rápido inclusive que la que corre abajo, para que ese límite pueda dar 0. Por ejemplo, como x menos 1 elevado a la 3 es igual a O de Landon de raíz de x menos 1 cuando ambas tienden a acercarse a 1 por el lado derecho. Bueno, en ese caso, ¿qué tenemos? Que el límite de x menos 1 elevado a la 3 entre raíz de x menos 1, observamos que cuando se acercan al mismo valor tienden a dar 0 sobre 0. Pero si bien el comportamiento es muy similar a la hora de simplificar, vean que si simplificamos x menos 1 a la 3 entre raíz cuadrada de x menos 1 nos va a dar x menos 1 a la 5 medios. Como ven, la función de arriba o del numerador tiene mayor grado que la del denominador. De ahí definimos entonces que x menos 1 a la 3 se puede representar como O de Landon de raíz de x menos 1. Inclusive podemos encontrar varias variaciones para la función que vamos a determinar en el denominador. Y gráficamente observen cómo lo podemos evidenciar. Bueno, cuando tienden a acercarse al 1, vean que el comportamiento es similar, ¿de acuerdo? Las funciones son muy diferentes, de hecho, pero el comportamiento es muy similar alrededor del 1. Muy bien. Entre las propiedades que tiene la O pequeña Landon o O de Landon, que vamos a seguirle llamando, se encuentran las que vamos a ir indicando acá. Muchas de ellas con algunos ejemplos. Bueno, si f de x es igual a O de Landon de 1, entonces significa que el límite de x que tiende a ser de f de x tiende a ser 0. Claro, porque la del denominador es 1 y evidentemente entonces el límite tendría que dar 0. Muy bien, O de Landon de f de x, vean que la propiedad nos permite descomponer. Vamos a trabajarlo acá con unos ejemplos. Okay. Vamos a indicar que en ese caso podríamos tener, por ejemplo, O de Landon de x a la 3, y lo que estamos indicando es que podemos expresarlo así: x a la 3 por un O de Landon 1. Okay. Como vemos, también el producto permite juntarlas, ¿de acuerdo? Permite en expresiones algebraicas que tengan exponente, pues sumarlos también a la hora de multiplicarse, esté una dentro de Landon o estén fuera de O de Landon. Entonces, en términos generales, ¿qué ejemplo les voy a mirar para acá? Podemos tener un O de Landon de x a la 2 por un O de Landon de un x a la 3. Bueno, sencillamente eso nos generaría un O de Landon de x a la 5. Es decir, usamos la ley sencilla de conservar base y sumar exponentes de potencias. Igual si tenemos un x a la 2 multiplicando a un O de Landon de x a la 3, ¿de acuerdo? Podemos generar un O de Landon de x a la 5. Muy bien, si O de Landon está elevado a un exponente, el exponente puede elevar solamente a la función que está internamente. Entonces, en ese caso, podemos decir que O de Landon de x al cuadrado está elevado todo a la 3. Podemos indicar que eso es O de Landon de x a la 6. Sencillamente multiplicar los exponentes. Muy bien, también en leyes de potencia elevada a una potencia multiplicamos exponentes.
cuando tenemos una única base, en este caso con funciones. Muy bien, en suma tenemos O de Landon, dos funciones que se van a sumar, pues podemos expresar la suma dentro del O de Landon. Entonces, por ejemplo, O de Landon de X más un O de Landon de X a la 3, podemos expresar esto como un O de Landon de X más X a la 3. ¿Okay? Esta siguiente propiedad tiene algo muy interesante porque es donde O de Landon tiene una propiedad de absorción, o bien absorbe en este caso constantes o absorbe inclusive exponentes de alguna manera numéricos. Entonces, para que me entiendan la idea, por ejemplo, un 3 por O de Landon de X a la 2, sencillamente podemos dejarlo como O de Landon de X a la 2. Entonces, por eso se llama una propiedad absorbente. Absorbería en ese caso al 3. También podemos tener que, si tenemos un 3 de O de Landon de X a la 4, yo puedo bajar el grado, indicarlo, esto ya lo hemos visto prácticamente en la definición, en un grado más pequeño, inclusive absorbiendo también ese valor 3. Muy bien, entonces podemos siempre expresarlo como un O de Landon más pequeño. Muy bien, en la suma, esta propiedad es de las que vamos a utilizar. En la suma de O de Landon de diferente grado, tenemos la ventaja que si tenemos un O de Landon de X a la 3 y yo lo voy a sumar con un O de Landon de X a la 2, a diferencia de la multiplicación donde se conserva la base y el suma exponente, en este caso esto nos generaría un O de Landon de X a la 2. Resulta que la de menor grado absorbe a la de mayor grado y sencillamente se pone la de menor grado. Igual si tenemos alguna constante multiplicando, entonces podemos tener O de Landon por X a la 2, por ejemplo, más un 3 O de Landon de un X a la 4, y sencillamente obtenemos Landon de X al cuadrado, siempre la de menor grado y absorbiendo las constantes que se indican. Muy bien, en términos generales también si tenemos un polinomio y aunque tenga mayor grado hay un O de Landon que tiene una X a menor grado, puede absorber todo. De esa manera indicaríamos un ejemplo así: si tenemos X a la 3 más X a la 2 menos un 5X a la 3 menos un 8X a la 4 menos un 10X, y tenemos más un Landon de X al cuadrado, sencillamente este Landon X al cuadrado va a absorber a todos los mayores que él. Entonces en este caso no es que se eliminan, pero sí que los absorbe. Entonces este elemento y este elemento que son menores a grado 2, sencillamente van a quedar los de menor grado, que serían menos 10X, el más X al cuadrado y el O de Landon de X al cuadrado que teníamos. Muy bien, ya con estas propiedades vamos a utilizarlas un poquito para simplificar. Bueno, acá en una división expresada de esta manera, podemos precisamente dividir como dividimos polinomios por un monomio. Y vamos a repartir el 12x a la 4 entre un 12x al cuadrado menos un 13x a la 5 sobre un 12x al cuadrado y más un Landon x a la 5 entre un 2x al cuadrado. Muy bien, aquí simplificamos y tendríamos 6x a la 2. Aquí simplificamos y tendríamos 3 medios de x a la 3. Y acá x a la 5 podemos conservar la base y restar exponentes, que al final es lo mismo que subir x a la menos 2. Entonces tendríamos un Landon de x al cuadrado. Observen que el Landon o pequeño de Landon absorbe también al 2 como denominador, debido a que es una constante igual que multiplica como un medio, por ejemplo. Muy bien, en este otro caso observemos que tenemos una expresión polinomial y tenemos varios Landon. En este caso tenemos un O de Landon de x a la 3 y aquí un O de Landon de x a la 5. Bueno, el O de Landon de menor grado va a absorber a todos los de mayor grado. En este caso voy a tratar de acomodar el polinomio de forma ascendente. Vamos a poner la constante, la única constante que tenemos ahorita es 3. Luego, expresiones con grado 1, tenemos a 4x.
Luego expresiones de grado 2, tenemos un par, tenemos acá menos x al cuadrado y tenemos 7x al cuadrado, que si al restarlo vamos a obtener un 6x al cuadrado. Luego tenemos de grado 3 solamente a 2x a la 3. Y todos los lambda de x a la 3 se absorben entre ellos y dejan expresado solamente uno. Inclusive absorben al lambda x5, absorben a todos estos de grado 5 también. Y esta es la expresión que nos quedaría simplificada. Muy bien, ¿qué sucede cuando también tenemos, por ejemplo, un producto? Bueno, podemos empezar a multiplicar elementos, ¿verdad? Usando la propiedad distributiva que tiene la multiplicación. Y luego observar, de acuerdo al lambda que nos vaya a generar, qué grado podemos mantener el polinomio. Muy bien, distribuyendo tendríamos x a la 2 por 2x a la 3. Serían 2x a la 5. X a la 2 por x a la 4 sería un x a la 6. X a la 2 por 2x a la 5 sería un 2x a la 7. Y un x a la 2 por lambda x7 tendríamos un lambda x9. Ahora ya hicimos la distribución del x2, ahora vamos a hacer la distribución de menos 3x3 por cada uno de los elementos. Tendríamos un menos 6 x a la 6, precisamente. Luego un 3 x a la 7. Luego un menos 6 x a la 8. Y por el último, por el lambda, tendríamos un lambda x a la 10. Observen que ese lambda absorbe la constante. Muy bien, y ahora multiplicando por último al lambda. Lambda x3 por 2x3, tendríamos lambda de x a la 6. Recuerden que ahí absorbe. Lambda por x a la 4 generaría un lambda x a la 7. Observen que tampoco pongo el signo negativo, sencillamente el signo también lo observa el lambda, como menos 1 de constante. Luego un lambda x a la 8 multiplicado por 2x5 y el último lambda x3 por lambda de x7 nos generaría un lambda x a la 10. Ok, en este caso, ¿qué sucede? Si utilizamos el lambda de menor grado, que precisamente es el que tenemos acá de grado 6, pues él va a absorber a todo lo demás lambda, inclusive de igual grado, y mayor grados a él. Entonces, si tratamos de acomodar por orden descendente, tendríamos 2x5 como primer elemento, perdón, de manera ascendente. Luego un menos x6, con menos 6x6 sería un menos 7x6. Y después de ahí vendría ya el lambda x6, que es el menor que tenemos en este momento. Lambda x a la 6. Y de ahí todos los demás elementos son absorbidos por ese lambda x6, es decir, todos ellos no son tomados en cuenta. Muy bien, ya teniendo definido lo que es el lambda y sus propiedades, podemos determinar ahora lo que serían desarrollos limitados, y en las cuales el lambda, de hecho, va a tomar la forma de un resto, y que de hecho vamos a llamar resto de Young. Entonces vamos a indicar que un desarrollo limitado, la expresión que damos a un polinomio de Taylor, de hecho, solamente que su resto de Lagrange pasa a ser un resto de Young y es indicado con un O de lambda. Precisamente en el grado, en igual grado al último término, recuerden, porque si es de mayor grado permite menos, pero no permite mayores a él, debido a que el lambda absorbería a todos ellos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos expresar seno de x entre x con un desarrollo limitado de orden 2 en 0? Bueno, recordemos el comportamiento que tiene seno de x. Con la expresión, de hecho, que define a seno de x como polinomio de Taylor, solamente que en este caso lo tenemos como resto de Young. Bueno, para ello tenemos esta expresión que, como pueden ver, la hojita de fórmula es muy similar al polinomio de Taylor, solo que en este caso le llamamos desarrollos limitados de uso frecuente. Siempre vamos a manejar el mismo grado, de acuerdo al que vamos a llegar con el lambda. Puede llegar al
pues aumentar un grado, ¿verdad? Por el caso cuando genera casos impares, ¿verdad? Digamos si tenemos grado 5 en seno de x, podemos llegar hasta Landon x7 o Landon x6, que en todo caso como no tiene el término x6 no hay ningún problema. Bueno, en este caso vamos a generar un polinomio, un desarrollo limitado de orden 2 para seno de x entre x. En ese caso, ¿cómo lo vamos a trabajar? Bueno, seno de x, recuerden que genera términos impares. Voy a de hecho generarlo en términos impares. Seno de x lo podemos expresar de hecho como x menos x a la 3 entre 3 factorial. Y lo voy a dejar en ese grado, Landon x3. ¿Por qué lo dejo en grado 3? Bueno, porque precisamente lo que queremos es expresar qué pasaría si estaría dividido entre x. Bueno, si lo hacemos entre x, ya vimos entre las operaciones que podemos hacer, es que lo podemos simplificar. Entonces, de hecho, nos quedaría 1 menos x al cuadrado, bueno, 3 factorial, ¿verdad? Que es 6. Y el Landon también bajaría de grado, que nos quedaría grado 2. Y así tendríamos un desarrollo limitado de orden 2 centrado en 0. Recuerden que los polinomios que teníamos eran de Maclaurin. Para la expresión seno de x entre x. Muy bien, y así podemos generar muchos de los polinomios utilizando precisamente las fórmulas ya indicadas, como se muestra a continuación. Por ejemplo, para generar polinomios de orden 4 para estas expresiones, si tenemos 1 entre 1 más x, recuerden que esa es la que llamamos la geométrica, ¿verdad? Podemos llevarla hasta grado 4, ¿de acuerdo? Y es dejarla expresada con el Landon x4. Bueno, el logaritmo, recuerden que se comporta como x menos x a la 2, entre x a la 3, entre 3. Ella siempre empieza en x y va con cada uno de los grados en aumento hasta Landon x a la 4. Acá tenemos, por ejemplo, el de x más x a la 3, entre 3 factorial, que es el hiperbólico, hasta Landon x4. Que recuerden que en todo caso es lo mismo que también dejarlo bueno, y simplificado dejarlo en grado 4 o grado 3 inclusive. El de coseno en grado 4, bueno, sería x2, ¿verdad? Y x a la 4 y Landon x4. Que simplificado, pues tendríamos esta expresión, ¿verdad? Ya determinando el 4 factorial de Landon x4. Aunque también podemos expresarlo que de un grado 5 sería exactamente la misma expresión, ¿verdad? Solamente con Landon x5, porque de todos modos no tiene el término de grado 5. Muy bien. Ahora para calcular un desarrollo limitado de orden 3 y centro 0 para esta expresión, raíz séptima de 1 más x. Bueno, si recuerdan, esta es una expresión que ya hemos trabajado anteriormente de forma del binomial, que era 1 más x, que precisamente está elevado a la 1 séptima. Y recordemos un poquito la construcción, que lo vamos a trabajar de orden 3. Entonces empezamos con 1 más el exponente, que en este caso es un séptimo, ¿verdad? Por x, luego más un séptimo por un séptimo menos 1 por x a la 2 entre 2 factorial más un séptimo por un séptimo menos 1, un séptimo menos 2 por un x a la 3 entre 3 factorial. Y cerramos con un Landon de x a la 3, que vean que no generamos ni siquiera una constante que multiplique, de todo modo la absorbe. Y ahí los invito a simplificar la expresión precisamente para verificar que a este es el resultado que llegaríamos. Muy bien, acá tenemos dos ejemplos. Se nos pide escribir el desarrollo de Maclaurin de orden 5 para estas funciones. Evidentemente vamos a usar también el binomial. Vean la expresión que dejamos como 1 más x elevado a la 3. Está en el denominador. Este lo voy a dejar para que ustedes lo trabajen. Les invito a que lo resuelvan. Por acá abajo va a estar la respuesta para que la puedan verificar. Expresado a la menos 3. ¿De acuerdo? El caso B, si lo vamos a trabajar, vamos a darnos cuenta de lo que sucede en ese caso, donde precisamente tenemos que expresarlo como un binomial, pero observen que tenemos un x a la 2 en el numerador. Bueno, voy a dejarlo multiplicado por 1 más x elevado a la menos 3 cuartos.
Sin embargo, en este caso no me interesa generar un polinomio de grado 5 para este binomial, debido a que lo puedo generar de grado 3, que al multiplicarse por grado 2, precisamente me van a generar grado 5. De esa manera, el polinomio los quería expresado así. Ok, x a la 2 por, y tendríamos que expresar todo el binomial con el exponente menos 3 cuartos, que sería, bueno, un 1 más un menos 3 cuartos por x más un menos 3 cuartos por un menos 3 cuartos menos 1 por x a la 2 entre 2 factorial más un menos 3 cuartos por un menos 3 cuartos menos 1 por un menos 3 cuartos menos 2 por un x a la 3 entre 3 factorial más un lambda x3, que aquí es donde quiero que observen que al hacer el producto de este x2 por este lambda x3 nos va a generar el lambda x5. Y luego el x2 multiplicado, claro, por cada uno de los términos a la hora de simplificar esta expresión. Que de hecho, simplificada nos daría precisamente, y que al multiplicar por x al cuadrado, precisamente obtendríamos el polinomio indicado acá abajo. Perdón, el desarrollo limitado acá abajo. Ok, ¿cómo calcular un desarrollo limitado de orden 3 para un par de funciones que se van a multiplicar? Bueno, un par de desarrollos, de hecho, que se multiplicarían, el de e a la x por seno de x. Bueno, muchas veces se puede recomendar que ambos estén en grado 3 para poder generar ese producto. Puede que nos pasemos un poquito de grado al hacer el producto, pero si nos pasamos, sencillamente son elementos que no tomaríamos en cuenta. Muy bien, un e a la x, recordemos que e a la x, vamos a expresarlo, e a la x por un seno de x, ambos en grado 3 sería expresado así. Bueno, 1 más x a la 2 entre 2 factorial, este es el de e a la x a la 3 entre 3 factorial, más lambda x3. Por el producto de seno de x, que recuerden que es x menos x a la 3 entre 3 factorial por más un lambda x a la 3. Y ahí cerraríamos precisamente el producto. Ahora podemos empezar a multiplicar términos. Lo que hay que tomar en cuenta acá, si como ocupamos que quede en grado 3, vamos a ir multiplicando elementos, pero aquellos que sobrepasen el grado 3 ni siquiera habrá necesidad de expresarlos, porque en todo caso van a ser absorbidos. Entonces, vamos a ver, tendríamos 1 por x, bueno, 1 por cada uno de estos elementos que tenemos a este lado que representan a seno de x, el desarrollo limitado de seno de x, precisamente todos quedarían para ser utilizados. Entonces sería un x menos un x a la 3, voy a expresar de una vez el factorial de 3, que es 6, más un lambda x3. ¿Okay? Ahora continúa x multiplicando. X por x nos va a dar un x al cuadrado. X por un x a la 3 entre 3 factorial ya nos daría una expresión de grado 4, la cual no va a ser necesario multiplicar. Y x por expresar. Y x por lambda x a la 3 también sería lambda x a la 4, que tampoco va a ser necesario escribir. Muy bien, ahora pasaríamos al término de x a la 2 entre 2 factorial multiplicando a cada uno de ellos. Si multiplicamos al primero, de hecho nos generaría de grado 3. Entonces si lo vamos a indicar, que sería x a la 3, y una vez expresado el 2 factorial sería un 2. Muy bien, ya el multiplicado por el resto de los elementos ya genera grado 5, entonces no van a ser tomados en cuenta. Muy bien, ahora x a la 3 multiplicado por el primer elemento ya genera grado 4. Y por el resto de los elementos va a generar grado 6, por lo cual no van a ser tomados en cuenta. Y lambda x3 multiplicado por cualquiera de estos elementos va a generar mayor grado. Pues así entonces obtenemos esta expresión, que precisamente podemos dedicarnos a simplificar. Y observen que ahí tendríamos, bueno, x, voy a ponerlo en orden ascendente, x a la 2,
y tenemos un menos un sexto más un medio que precisamente da un tercio. Entonces tendríamos x a la 3 sobre 3 más un lambda x3, que es precisamente como está indicado acá en la respuesta. Bien, de esa manera los invito a que hallen el desarrollo limitado del orden indicado. Observen que acá tenemos coseno de x por logaritmo natural de 1 menos x de orden 5. Bueno, ¿cuál es la idea? Poner a ambos en orden 5, hacer el producto y tomar en cuenta la sugerencia que brindé en cuanto a que los elementos que pasen mayor al grado 5 no sean escritos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto no hacer operación con ellos ni generar tantos términos que al final van a ser absorbidos por un lambda x a la 5. Muy bien, ¿qué pasaría con una artan al cuadrado y no la piden de orden 8? Bueno, para eso vamos a identificar cuál era el desarrollo limitado que genera artan de x, que precisamente, como podemos observar, el polinomio, el desarrollo de artan se comporta de esta manera, ¿verdad? X menos x a la 3 genera elementos impares, es muy similar de hecho a seno en cuanto a los elementos impares que genera, y alternando signos, solamente que signos factoriales. Muy bien, entonces de esa manera, ¿cómo lo escribiríamos? Bueno, artan al estar al cuadrado, la manera más sencilla es que siempre generemos el producto también. Entonces vamos a decir que artan al cuadrado lo podríamos escribir como artan de x por otro artan de x. Por lo tanto, vamos a generar desarrollos limitados para cada uno de ellos. Muy bien, entonces podríamos indicar que el artan vamos a ponerlo x menos x a la 3 entre 3 más x a la 5 entre 5 menos x a la 7 entre 7 más lambda x7. Ok, indico por qué lo voy a manejar en orden 7 y no en orden 8. Bueno, porque el otro que vaya a escribir, que de hecho se escribiría igual, vamos a indicarlo, muy bien, observen que al estar de orden 7, este desarrollo, pues la menor variable, el menor exponente es x, y ella va a ir a multiplicar a cada uno de ellos. Bueno, cuando multiplique al lambda x7 va a generar el lambda x8. Por eso no es necesario indicar el lambda x a la 8, basta con que indiquemos un lambda x7 que va a ser multiplicado por x. Muy bien, y empezamos a hacer el producto. Recuerden que a la hora de hacer el producto vamos a ir considerando los elementos que no sobrepasen el orden 7. Muy bien, x por x nos generaría un x al cuadrado. Un x por x a la 3 nos generaría un x a la 4 entre 3. Observen que el producto que estoy indicando es x por cada uno de estos elementos. De hecho, x multiplicado por cada uno de estos elementos no nos va a dar mayor a grado 8. Sencillamente el último va a quedar en orden 8. Entonces tendríamos luego más un x a la 6 entre 5 menos un x a la 8 entre 7 y más un lambda x a la 8, que ese es el que nos va a indicar de hecho el grado que vamos a trabajar el desarrollo. Muy bien, ahora le corresponde a menos x a la 3 sobre 3 ir multiplicando los elementos. Bueno, menos x a la 3 sobre 3 por x nos genera un menos x a la 4 entre 3. Luego menos x a la 3 por menos x a la 3 sobre 3 nos genera un más x a la 6 entre 9. Muy bien, ya multiplicado por el de orden 5 nos genera un menos x a la 8 entre 15. Y multiplicado por el último nos genera un lambda x8, que no va a ser necesidad de escribir debido a que ya tenemos uno acá y que se va a absorber a cualquier otro que aparezca. Muy bien, ahora le corresponde a x a la 5 sobre 5, que multiplicado por el primer término sería un más x a la 6 sobre 5. Muy bien, ahora multiplicado por el segundo término nos genera un menos x a la 8
sobre 15. Y por el resto de los términos, pues va a sobrepasar. Ya por este término va a dar grado 10, en este caso el grado 12, ya nos pasamos, por lo cual le corresponde al siguiente término. Por el primer término, pues sí corresponde todavía porque se mantiene en orden 8, que sería un menos x a la 8 sobre 7. Muy bien. Y multiplicado por el resto de los elementos, pues sobrepasa el grado que estamos trabajando. También lambda un x7 multiplicado por el resto, si bien por el primero nos genera lambda un x8, pero ya tenemos uno acá. Entonces, ¿qué es lo que nos dedicamos? Pues a sumar y restar los coeficientes, ¿verdad? Para ir ordenando el polinomio y generar el desarrollo precisamente limitado de orden 8, que acá tienen la respuesta que se indica. Entonces los invito a que hagan el cálculo de los elementos y verificar que realmente obtenemos este polinomio. Muy bien, también podemos tener desarrollos limitados que podemos expresar con funciones compuestas, como por ejemplo generar un desarrollo limitado de orden 10 para esta función de coseno de 3x a la 2. Bueno, recordemos que coseno trabaja en desarrollos de polinomios siempre términos pares. Bueno, y como vamos a introducir dentro de ese polinomio una variable al cuadrado, bastará con que lleguemos al grado 5, podemos expresarlo, ¿verdad? Porque elevado a la 2 ya nos va a dar grado 10. Muy bien, entonces, ¿cómo lo podemos expresar? Bueno, podemos indicar primero cómo se comporta coseno, en términos al menos de otra variable, coseno de u, que sabemos que era 1 menos u a la 2 entre 2 factorial más u a la 4 entre 4 factorial. El siguiente término correspondería a u a la 6, que si observen, si vamos a meter x al cuadrado ya quedaría a la 12, lo cual sobrepasaría. Y vamos a indicar un lambda u elevado sencillamente a la 5, que lo podemos expresar. Muy bien, ¿cuál es la idea entonces? ¿Cómo quedaría expresado un coseno de 3x al cuadrado? Bueno, vamos a hacer la sustitución de 1 menos, vamos a meter 3x al cuadrado dentro de la u, aquí elevado a la 2, entre 2 factorial que es 2, más un 3x al cuadrado elevado a la 4, entre 24, ¿verdad? Que es precisamente 4 factorial, más un lambda de un 3x al cuadrado elevado a la 5. Muy bien, de esa manera que obtenemos, acá vamos a obtener un 1, acá elevando el 3 y simplificando, y multiplicando los exponentes tendríamos un menos 9 medios de x a la 4. Okay. Aquí el 3 a la 4 que nos va a dar 81 y simplificado con el 24 nos va a dar un 27 octavos x a la 8 al multiplicar 2 por 4 y aquí el lambda, indiferentemente de la constante, lo que nos interesa es que la variable va a quedar en orden 10 debido a que tenemos a la 2 y elevado a la 5, por lo cual multiplicaríamos ambos exponentes. Muy bien, continuando con el desarrollo limitados, tenemos esta expresión, una función de 1 sobre 3 menos 2x al cuadrado. Bueno, la que podemos encontrar mucho más similar sería a una geométrica. Sin embargo, recuerden que la geométrica es 1 sobre 1 menos x. Vamos a sacar a factor común, voy a expresarlo de esta manera, 1 sobre 3 menos 2x al cuadrado. Sacar a factor común, de hecho, un tercio, o bien el 3 del denominador, para generar la expresión 1 sobre 1 menos 2x al cuadrado sobre 3, precisamente para indicar que esta va a ser nuestra variable y en la cual vamos a sustituir en una geométrica. Debido a que la geométrica la vamos a trabajar, recuerden que la geométrica al ser 1 menos u, vamos a dejarlo en términos de u, sería nada más 1 más u, más u a la 2 entre 2, más u a la 2 nada más u a la 3, más u a la 4, y la podemos dejar de hecho hasta ese orden, porque precisamente observen la variable que vamos a meter, va a ser un 2 tercios x a la 2, que va a ser sustituido en todas las u.
y eso nos generaría ya grado 8 cuando lleguemos por acá. Muy bien, y esa expresión evidentemente está multiplicada por 1/3. Entonces, de esta manera, ¿cómo podemos expresar el desarrollo limitado? Bueno, entonces vamos a indicar que 1/3 por 1 sobre 1 menos 2/3 x a la 2 va a ser 1 más, y vamos a hacer la sustitución de 2/3 x al cuadrado, acá adelante por 1/3. Bueno, vamos a expresarlo un poquito mejor para que se vea más claro. Tendríamos 1/3 multiplicando a 1 más 2/3 x a la 2 más 2/3 x al cuadrado a la 2 más un 2/3 x al cuadrado a la 3 más un 2/3 x al cuadrado a la 4 y más un lambda de 2x al cuadrado tercios elevado también a la 4. De ahí tendríamos que nos va a generar el orden 8 que nos están solicitando. Muy bien, y si hacemos los productos, verá indicados, perdón, las potencias indicadas, ¿qué expresión simplificada nos va a dar? Y que ahora lo que nos corresponde es multiplicarla precisamente por 1/3. De esta manera obtendríamos el desarrollo de 1/3 más 2/9 de x al cuadrado más 4 sobre 27 x a la 4 más un 8 sobre 81 x a la 6 y más un 16 sobre un 243 x a la 8 más un lambda de x a la 8. Y así tendríamos el desarrollo limitado para esta función de 1 sobre 3 menos 2x al cuadrado en orden 8 y centrado en 0. Muy bien, para esta nueva función, logaritmo natural de coseno de x, que tenemos también una composición, vamos a utilizar el desarrollo del logaritmo natural, que viene expresado con un 1 más x. Bueno, en nuestro caso vamos a utilizar u para nuestro cambio de variable. Vamos a generar en orden 5, ¿verdad? El desarrollo, que es u menos u a la 2 entre 2 más u a la 3 entre 3 factorial más u a la 4 entre 4, perdón, acá vamos con cambio de signo, menos u a la 4 entre 4 factorial más u a la 5 entre 5 factorial más lambda u a la 5. Ok. Bueno, voy a corregir acá nada más. Si es cierto, el logaritmo natural, los denominadores no llevan factorial, lo cual va a quedar entonces más sencillo el ejercicio. Muy bien, el logaritmo natural conlleva tener un 1 más la expresión que vamos a sustituir. No tenemos ese 1, lo podemos generar de una manera muy sencilla, indicando logaritmo natural de 1 más coseno de x menos 1. ¿Ok? De esa manera lo que tenemos es que generar un desarrollo ahora para coseno de x menos 1, lo cual no es muy complicado. Pero vamos a generar primero la sustitución, que es lo que tendríamos que hacer, meter coseno de x menos 1 en todas las u que tenemos acá, y posteriormente hacer el cambio del desarrollo limitado correspondiente a coseno de x menos 1. Así tendríamos un coseno de x menos 1 menos un coseno de x menos 1 al cuadrado dividido entre 2. Voy a llevar acá la suma, más un coseno de x menos 1 elevado a la 3 entre 3, menos un coseno de x
menos 1 elevado a la 4 entre 4 más un coseno de x menos 1 elevado a la 5 entre 5 y más lambda de un coseno de x menos 1 elevado a la 5. Muy bien. Y aquí ahora vamos a determinar el desarrollo. Vamos a bajar este ejercicio para brindar más espacio. Vamos a identificar el desarrollo de coseno de x menos 1. Ok, recordemos que el desarrollo en orden 5 de coseno, voy a indicarlo acá, el coseno de x es 1 menos x a la 2 entre 2 factorial más x a la 4 entre 4 factorial más lambda x a la 5, si lo ponemos de orden 5. Recuerde que no tiene el término impar. Muy bien, y este 1 que tenemos acá lo podemos mandar a restar, entonces ya se nos generaría el desarrollo de coseno de x menos 1, que es el que necesitamos sustituir en toda esa expresión. Entonces tendríamos menos x al cuadrado, vamos a ponerlo ya entre 2, y más un x a la 4 sobre 24, más lambda x a la 5, que sería la expresión que correspondería a sustituir en cada una de estas expresiones. Y luego ir elevando, ¿verdad? Sobre todo los primeros términos porque no es necesario generar todos. Entonces así tendríamos, vamos a cambiar de color para ir haciendo la expresión. Tendríamos primero un menos x a la 2 entre 2, más x a la 4 entre 24, más lambda un x a la 5. ¿Okay? Ese sería nuestro primer término. Y así voy a escribir el resto para tener lo siguiente. Ok, y con toda esta expresión la idea es simplificar y recordar que nuestro desarrollo, el que nos están pidiendo, es de orden 5. Entonces, ver qué elementos se podrían acá rescatar que se mantengan en orden 5. Muy bien, de acá, bueno, sabemos que en los primeros términos todos se van a utilizar, por lo cual mantendríamos a menos x al cuadrado sobre 2 más x a la 4 sobre 24 más lambda x5. ¿Okay? Si nos vamos al siguiente término, observen que al menos el primero elevado al cuadrado nos daría la 4. Bueno, y dividido entre 4 y además dentro de otro 2. Nos daría positivo, pero por el menos de afuera nos mantendríamos negativos. Entonces tendríamos un menos x a la 4 entre 2 elevado al cuadrado es 4 y por el 2 de abajo tendríamos un 8 como denominador. Muy bien, y el resto de los términos no van a ser necesarios porque van a pasar de grado 5. Observen que este pasaría a grado 6, el producto de ellos también sería grado 6. Muy bien, y si tomamos el resto, por ejemplo en este de grado 3, y al menos elevado al cuadrado, ya 2 por 3 daría 6, este ya se va a pasar, este elemento también se van a pasar, este se va a pasar, todos ellos se van a pasar. Entonces al final de cuentas tenemos solo estos términos y por lo cual podríamos hacer operación con ellos para expresar de hecho lo que coincide con la respuesta, que sería menos x al cuadrado y a un 24avo le restamos un octavo y vamos a obtener menos un doceavo, es decir, un doceavo x a la 4 y más lambda x a la 5. Y de esa manera tendríamos el desarrollo limitado de orden 5 para logaritmo natural de coseno de x. Muy bien, de esa manera y siguiendo un trabajo análogo los invito a resolver este ejercicio que es un desarrollo de orden 5 también para sen de e a la x menos 1 de una manera muy similar al que trabajamos anteriormente para verificar que esta es la respuesta. Ahora, como último ejemplo, vamos a ver el caso del desarrollo limitado para la función tangente de x en orden 5. Bueno, y verificando que esta es la respuesta. Bueno, recordemos que tangente de x la podemos expresar
como seno de x sobre coseno de x. Y de una manera muy cómoda para trabajar vamos a indicar que esto va a ser seno de x por 1 sobre coseno de x. Precisamente para tratar de generar el desarrollo de seno de x en orden 5 y el de coseno de orden 5, pero luego poderlo expresar de forma fraccionaria o bien como el recíproco o bien como una secante inclusive. Entonces vamos a trabajar un poquito primero con el desarrollo de cada uno. Bueno, recordemos que el desarrollo de seno de x, vamos a escribirlo acá aparte, el desarrollo de seno de x en orden 5 corresponde a x menos x a la 3 sobre un 3 factorial más x a la 5 sobre un 5 factorial más lambda x a la 5. Ok, y el de coseno de x, que ahorita lo vamos a poner en el denominador, corresponde a 1 menos x al cuadrado sobre 2 factorial más x a la 4 sobre 4 factorial más lambda x a la 5. Muy bien, entonces tendríamos la expresión de tangente de x, que estamos expresándola como seno de x por 1 sobre coseno de x de esta manera. Entonces tangente de x podemos indicar que corresponde a un x menos x a la 3 sobre, vamos a escribir ya el factorial, que sería acá 6 más x a la 5 sobre un 120 más lambda x5. ¿Okay? Él va a multiplicarse por el 1 sobre 1 menos x al cuadrado sobre 2 más x a la 4 sobre 24 más lambda x4. x5, perdón. Ok. Y aquí es donde vamos a hacer parte de la variación. De hecho, la idea es expresar el 1 sobre coseno de una manera más sencilla y que nos pueda generar un desarrollo limitado similar a una de las fórmulas. Bueno, si ven, puedo sacar a factor común un menos acá abajo y tendríamos un x a la 2 sobre 2 menos un x a la 4 sobre 24, y el lambda no importa que saquemos el factor común, de todos modos va a tener siendo lambda x5, con la intención de generar precisamente la geométrica. Recuerden que la geométrica en orden 5 tomaría esta forma: 1 menos u, podemos generarla en orden 5, que de hecho es 1 más u a la 2 más u a la 3 más u a la 4 más u a la 5 más lambda u a la 5. Déjenme pintar más espacio acá. Y de esta manera poder sustituir de hecho todo el x a la 2 sobre 2 menos x a la 4 sobre 24 más lambda x5 en cada uno de los u. Muy bien, entonces lo podríamos expresar de esta manera: 1, vamos a ponerlo acá, mantenemos el mismo color, esto va a ser igual entonces a 1 más un x a la 2 sobre 2 menos x a la 4 sobre 24 más lambda x5, ¿okay? Sustituido, observen bien, en cada una de las u. Ok, entonces nos quedaría más o menos algo así. Muy bien, y con todo este desarrollo trabajamos de la misma manera, identificando aquellos elementos que vamos a lograr conservar y que van a mantener un orden menor o igual a 5. Bien, de esta manera, todos los del primer término que sustituimos, que era en u, era en la variable
con grado 1, todos se mantienen aparte del 1 que tenemos, ¿verdad? 1 más x a la 2 sobre 2 menos x a la 4 sobre 24 más lambda x5. Y ahora la idea es determinar del resto cuáles términos podemos mantener. Muy bien. Del que sigue, este elemento elevado al cuadrado lo podemos mantener porque sería un x a la 4 sobre 4, ¿okay? Que todavía sería de menor grado que 5. Bien. El que continúa no lo podemos mantener, debido a que pasa a grado 8, inclusive el lambda pasa a grado 10. El que sigue pasaría a grado 6, observen que 2 por 3 serían 6. Y realizando operaciones de los términos semejantes, tendríamos 1 más x a la 2 sobre 2 más 5 sobre 24 x a la 4 más lambda x5. Ok, que esto de hecho corresponde a 1 sobre coseno, que precisamente inclusive podemos identificar que ese va a ser el desarrollo de secante de x. Muy bien, de esta manera tomaríamos, ahora sí, que seno de x por coseno de x, perdón, por el 1 sobre coseno de x sería el producto de hacer los polinomios, los desarrollos, perdón, x menos x a la 3 sobre 6 más x a la 5 sobre 120 más lambda de x5 y multiplicado por el 1 más x a la 2 sobre 2 más 5 sobre 24 más lambda x5. ¿Okay? De igual manera vamos a hacer el producto e identificar qué elementos no superan al grado 5. Muy bien, si hacemos x por 1, se va a mantener ese elemento. Si hacemos x por x, perdón, aquí ya me falta grado 4. X por x a la 2 sobre 2 se mantiene, sería x a la 3 sobre 2. X por 5x a la 4, lambda en 24, pues sería un 5x a la 5 sobre 24. ¿Okay? Y x multiplicado por un lambda x5 pasaría al lambda x6. En todo caso, observen que este lambda x5 cuando multiplique a cada uno de ellos va a generar alguno a la hora multiplicado por el 1. Eso lo vamos a mantener. No voy a hacer este producto de x por lambda x5 debido a que me da grado 6. Para ahorita que aparezca el lambda x5 por acá. Bueno, si tomamos el segundo término multiplicado por 1, se mantiene, sería menos x a la 3 sobre 6. Ahora menos x a la 3 sobre 6 por x2 se mantiene también, sería un menos x a la 5 sobre 12. Si ya lo multiplicamos por el tercer término de este desarrollo, ya superaría el grado 5 y por lambda x5 evidentemente también. Ahora este primer término multiplicado por 1 si se mantiene sería un x a la 5 sobre 120. Ahora por el resto de los términos pues no lo va a lograr, va a pasar a mayor grado. Y lambda x5 solo multiplicado por 1 ya nos genera el que necesitamos. ¿Ok? Y por último sumar los elementos que son semejantes para obtener la siguiente expresión. Donde tendríamos x más x a la 3 sobre 3 y 2/15 de x a la 5 más lambda x a la 5. Y así tenemos el desarrollo en orden 5 para la expresión tangente de x. Muy bien, los invito entonces a terminar de resolver los ejercicios que están planteados anteriormente. Próximamente seguiremos con otro video correspondiente a la resolución de límites utilizando desarrollos limitados. Entonces de esta parte
y nos es muy útil porque generamos desarrollos de diferente grado y que posteriormente nos va a ayudar en esa temática. Bueno, que estén muy bien y nos veremos pronto.